El tema de hoy, señales y medios de transmisión. Este video pertenece al curso de Introducción al Soporte Técnico en Pymes. Actualmente estamos en la unidad 2, Fundamentos de Tecnología de la Información y Comunicación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que tu voz viaje desde tu celular hasta el de otra persona en fracciones de segundo? ¿O cómo un simple mensaje de WhatsApp puede recorrer kilómetros en un tiempo tan corto que parece instantáneo? Lo que hace posible todo esto son las señales y los medios, pero antes, vamos a entender algo fundamental. Para saber qué son las señales, primero debemos comprender qué son y por qué son tan importantes para los seres humanos. Hace aproximadamente 2.5 millones de años, los primeros Homo habilis comenzaron a comunicarse mediante formas no verbales, onomatopeyas, gestos y señales, todo con un objetivo: sobrevivir. Con el tiempo, las formas de comunicación evolucionaron. Hace unos 200.000 años apareció el lenguaje hablado, o sea, mediante sonidos producidos por el aparato fonador. Laringe, cuerdas vocales, pulmones, boca, lengua, nariz. Cabe mencionar que cada cultura desarrolló sus sonidos y estructuras de comunicación. Después surgieron las pinturas rupestres, como una forma de transmitir conocimientos místicos, rituales y artísticos. Más adelante nacieron los símbolos, los alfabetos y la escritura. Y con el paso de los siglos, el ingenio humano nos dio la imprenta, el teléfono, la radio, la televisión y por último, el internet y la inteligencia artificial. Todo esto tiene algo en común: la necesidad de comunicar. Ya sabemos que en el ser humano existe una necesidad intrínseca de comunicarse. Conforme evolucionamos, nos volvimos más dependientes de las tecnologías y los sistemas digitales, pero para usarlos se requieren medios y formas de transmisión. ¿Pero qué es una señal? Aunque el término tiene mucho significado según el contexto, desde una marca, un gesto, hasta un aviso. En tecnología es la variación de una magnitud física que transporta información de un punto a otro. Por ejemplo, las señales viales, las señales de peligro, la señal telefónica, etc. Señales analógicas y digitales. En telecomunicaciones existen dos tipos principales de señales. Son señales analógicas, las continuas. Estas varían de forma continua en el tiempo. Eso significa que pueden tomar infinitos valores. Las señales analógicas son percibidas en la naturaleza y en el mundo real. Cuando una señal representa alguna magnitud física como la temperatura, intensidad, luminosidad, energía, presión, sonido o campo eléctrico, son señales analógicas que varían constantemente y pueden tomar todos los valores posibles de un intervalo. Es decir, que para pasar de un valor a otro pasa por todos los valores intermedios, por lo que es continua. Ejemplo real: la voz, la luz solar, la temperatura, etc. Cuando hablas, el sonido no es por partes. Es una onda continua que sube y baja. Son señales digitales las discretas, valores finitos en el tiempo y en amplitud. Esto significa que la señal solo puede tomar uno de dos valores, 0 o 1, en intervalos definidos de tiempo. Es el portador fundamental de la información en la informática, donde los datos se procesan y almacenan como cadenas de símbolos lógicos, bits. Ejemplos: los datos de un programa, Office, Google Chrome, el contenido de un disco duro, un archivo de video. Todo lo que ves en una computadora está representado en bits. Las señales digitales usan niveles de tensión: bajo para 0 y alto para 1. Esta codificación permite que el mensaje sea claro incluso si hay interferencia o ruido en el camino. Existen ventajas y desventajas en señales analógicas y digitales. Por ejemplo, el ruido. Las señales analógicas son susceptibles a interferencias, mientras que las señales digitales son algo inmunes al ruido, según el medio. La distancia. Las señales analógicas llegan a tener atenuación en tramos largos, mientras que las señales digitales permiten la regeneración de la señal si existe pérdida. Errores. No se puede corregir fácilmente en las señales analógicas. Sin embargo,
en las señales digitales permite la detección y corrección de errores. La eficiencia. Las señales analógicas son difíciles de procesar, mientras que las señales digitales requieren menos potencia y componentes más pequeños y más económicos. Medios de transmisión. Ahora que ya sabemos qué son las señales, es importante saber por dónde viajan, claro, desde el contexto de telecomunicaciones. Existen dos tipos de medios de transmisión, los guiados y no guiados. Guiados, el cobre, señales eléctricas. La transmisión se logra representando los datos como pulsos eléctricos en un cable de cobre, llámese UTP, coaxial, etc. Fibra óptica. La transmisión se logra convirtiendo las señales eléctricas en pulsos de luz que viajan a gran velocidad por este medio. No guiados. Ondas electromagnéticas. La transmisión se logra mediante el uso de ondas infrarrojas, microondas o de radio a través del aire. Para ello tenemos ejemplos como el Bluetooth, Wi-Fi, infrarrojo, radio y televisión, etc. Acústica. Las cuerdas vocales hacen vibrar las moléculas de nitrógeno y oxígeno del aire. Esa vibración viaja como una reacción en cadena hasta el tímpano del oyente o de un convertidor de analógico a digital. Conversión de señales. Si nos apoyamos del modelo de Shannon, podemos ver la estructura más básica de las transmisiones y o telecomunicaciones, en donde tenemos la fuente, quien genera el mensaje. El mensaje es la información que deseamos enviar. El transmisor convierte el mensaje a pulsos eléctricos, pulsos de luz u ondas electromagnéticas, usando un sensor transductor. Luego la transforma y codifica y transmite. El objetivo de la transformación es hacer la transmisión lo más eficiente posible. Señal es el mensaje convertido por el transmisor tal que puede viajar por el canal hacia el receptor. Canal es el medio por el cual se envía la señal eléctrica, los pulsos u ondas electromagnéticas del transmisor hacia el receptor. Receptor captura la señal del transmisor, aplica la transformación inversa y lo convierte en su forma original por medio de un actuador o transductor. Destino, quien recibe finalmente el mensaje. Y es justamente aquí en donde se requieren convertidores de señales analógicas a digital y viceversa. Conversión analógica a digital. Este tipo de conversión se basa en cuantificar la amplitud de una señal de voltaje y representarla en una forma binaria, por lo que los datos que arroja un convertidor analógico digital son del todo disponibles para poder ser manipulados y analizados por cualquier equipo de cómputo. Conversión digital a analógico. Son usados para recuperar las señales analógicas a partir del código digital. Este proceso se le llama reconstrucción de la señal analógica. La mayoría de señales de audio modernas se almacenan de forma digital, por ejemplo, MP3, WAV, AAC, etc. Y para poder ser escuchadas a través de altavoces, deben ser convertidas a analógicas. Ahora bien, sabiendo toda esta teoría, vamos a ejemplificar el cómo funciona a grandes rasgos las comunicaciones telefónicas. De forma muy superficial hay grandes procesos para que puedas realizar una llamada telefónica y una gran infraestructura que permite que todo esto sea realidad. Pues en este proceso no solo existe tu celular y el de la otra persona, sino kilómetros y kilómetros de fibra óptica, sistemas operativos, sistemas informáticos, software, hardware, matemáticas, señales y medios de transmisión. Al iniciar una llamada, la operadora 1 busca el número de teléfono de la persona destino, que, para ser más precisos, el número de teléfono es un identificador dentro de una gran red de números. Ahora bien, la operadora 1 realiza una evaluación rápida. Por ejemplo, el número de teléfono de la persona destino es más 52 55 12 34 56 78. Ese número le dice a la operadora más 52 el país, 55 la región y el resto simplemente especifica el usuario. Ahora bien, con estos datos la operadora puede hacer una evaluación para saber si ese número es de sí misma, es de otra compañía o de otro país. Una vez sabiendo a qué operadora y en qué país está, pregunta a la operadora
en qué antena está conectado ese número. Identificado, comienza a contactarlo mediante el ring, el sonido de llamada. Cuando la otra persona contesta, se establece el canal de comunicación. Cuando hablas, tu voz es una señal analógica, ondas de sonido. El micrófono del celular la recibe y convierte ese sonido en una señal eléctrica. El celular la vuelve digital. Convierte tu voz en datos digitales, bits, ceros y uno. Posteriormente comprime la información para enviarla más rápido. Aquí pasa de voz continua a datos procesables. El celular manda la señal por radiofrecuencia inalámbrica a la antena más cercana de la operadora 1. La señal que era digital se vuelve a convertir en analógica para viajar por el aire. Una vez llega a la antena, se vuelve a convertir en digital. La señal entra en la red de la operadora 1 y viaja por fibra óptica, por servidores e infraestructura global. Viaja como dato a gran velocidad. Al llegar a la antena del otro país, ejemplo, Rusiacell, la red dirige la llamada a la antena más cercana al destino receptor. Esa antena envía la señal al celular destino. Otra vez se convierte la señal en analógica inalámbrica. El celular receptor traduce la voz, convierte la señal analógica a datos digitales nuevamente, para posteriormente el altavoz convierta la señal digital en analógica para que se reproduzca en sonido y la otra persona escuche tu voz. Y este proceso se produce cientos de veces conforme se mantiene la llamada activa. Cuando haces una llamada, tu voz no viaja como sonido, viaja como datos. Cruza el mundo en milisegundos y vuelve a convertirse en voz justo antes de que alguien diga, bueno. Los teléfonos son uno de los inventos más importantes de nuestra historia. Los aparatos telefónicos captan la voz humana, la convierte en señales eléctricas que se transmiten a largas distancias a una velocidad casi tan rápida como la luz y las vuelven a transformar en voz. Con ello permiten que la comunicación prácticamente sea instantánea, sea posible a pesar de que sucede en ubicaciones remotas. Prácticamente el mismo sistema se replica en los mensajes y audios de WhatsApp y las videoconferencias, todo gracias a las señales y los medios de transmisión. Claro, sin olvidarnos de las matemáticas que hay detrás de todo el sistema.